Hola, soy Rodrigo Ponce Díaz y este es el BookTube de Letras Circenses. El día de hoy vamos a hablar sobre un libro que se llama Los papeles de Asper. Este libro es escrito por Henry James. Este libro fue publicado en 1888 y aún se sigue publicando. Cuando yo lo conocí, el libro, quise saber por qué ha trascendido a los años. Más de un siglo y aún sigue siendo vigente. Henry James fue un norteamericano que vivió en Europa por mucho tiempo. Su padre, con cierto dinero, lo mandó a estudiar a Europa y vivió gran parte de su vida allá. Sus obras, en aquella época, cuando escribió, en 1800, no fueron tan reconocidas. Hasta después se reconoció su aportación. La trama. ¿De qué se trata este libro? Es un editor que está apasionado por el trabajo de Asper y es un poeta, Asper, poeta norteamericano, no es un personaje histórico. Algunos dicen que es Lord Byron, personalmente creo que es Allan Poe, pero principalmente representa a un escritor norteamericano en 1800, cuando Estados Unidos pues, todavía no estaba reconocido como una potencia cultural, histórica, etcétera, etcétera. Este editor va a Europa a buscar los papeles de Asper, que son cartas que le envió Asper a una mujer con la cual estuvo enamorada. Entonces esos papeles tienen información valiosa de la vida de Asper. ¿Y quién es esta mujer? Pues ahora ya es una anciana que vive con su sobrina en Venecia. Entonces el editor tiene el cometido de llegar a la vida de estas dos mujeres, hacerse de su amigo y tratar de obtener sus papeles. De entrada, esta trama me pareció muy similar a otra trama de otro escritor, un escritor mexicano, de Carlos Fuentes, en su libro Aura. Aquí también hay una mujer madura, una sobrina que vive con ella, pero a diferencia de Asper, el traductor que es contratado, el historiador, traductor, es contratado, es llamado a vivir con ellas. Entonces se parece más a un cuento de Alfonso Reyes, que se llama La Cena. Es un cuento de algunas páginas en donde se parece más porque es otra vez una mujer adulta, una sobrina, que invitan a cenar a un joven y también extrañamente lo invitan a cenar para que pase una velada con ellas. Es muy similar, estos se parecen más, a excepción de Henry James. Muy bien, ahora, ¿dónde está la trascendencia de este libro? En la época que lo escribió estaba la época del romanticismo, pero Henry James empieza a no ser tan descriptivo en su narración. Empieza a tener un narrador que es el mismo editor, que va narrando lo que va pensando, lo que va pasando por su mente, lo que va pensando de la señora, de la sobrina, va pensando, va imaginándose la psicología de ellos. No es tan descriptivo, no se expande en sus descripciones, vemos que es corta la novela. Entonces, desde ese punto de vista ya hizo un cambio en aquella época de la literatura. Otro cambio importante y hace un análisis de la escritura norteamericana. Al hablar de Asper como aquel poeta que trascendió en Europa, pues da un realce a la literatura norteamericana de aquella época. También habla mucho de ese cambio en la cultura, en la sociedad, con la aparición de la fotografía, con la aparición de los viajes transatlánticos más frecuentes. Entonces ya empieza a ser una descripción del cambio social, técnico, tecnológico de aquella época. ¿Qué más podemos decir de este libro? Habla mucho sobre Venecia, también describiendo qué pasó con Venecia, que ya desde aquella época ya era una ciudad en donde solamente llegaban los turistas, ya no había tanto comercio, ya no estaba en su apogeo comercial Venecia. Ha trascendido a la época, ha pasado más de 100 años, se sigue publicando. Sergio Pitor lo reseña aquí. En su prólogo él habla sobre cómo las culturas han trascendido y cómo los escritores norteamericanos pues, han trascendido hacia Europa. Muy recomendable, es fácil de leer y yo les recomiendo para que también al mismo tiempo lean Aura, para que vean que la trama parece similar, pero son diferentes
y pues también Alfonso Reyes con su cuento La Cena. Esto fue todo en el BookTube de Letras Circenses.